Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo la nostra riflessione. Proseguimos nuestra reflexión sobre el discernimiento. En este tiempo, cada miércoles hablaremos sobre el discernimiento. Y para esto, hoy puede ayudarnos a hacer referencia a un testimonio concreto. Uno de los ejemplos más instructivos nos lo ofrece San Ignacio de Loyola, con un episodio decisivo de su vida. Ignacio se encuentra en casa convaleciente después de haber sido herido en batalla en una pierna. Para liberarse del aburrimiento pide algo para leer. Él amaba los cuentos de caballería, pero lamentablemente en casa solo había vidas de santos. Un poco a regañadientes se adapta, pero durante la lectura comienza a descubrir otro mundo, un mundo que lo conquista y parece competir con el de los caballeros. Se queda fascinado por las figuras de San Francisco y de Santo Domingo y siente el deseo de imitarlos. También el mundo caballeresco sigue ejerciendo su fascinación sobre él. Y así siente dentro de sí esta alternancia de pensamientos entre la agreste de los caballeros y la de los santos, que parecen ser equivalentes. Pero Ignacio comienza también a notar las diferencias. En su autobiografía en tercera persona escribe así: pensaba en aquello del mundo, en las cuestiones de la caballería, se comprende. Se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún después de dejando, quedaba contento y alegre. En esta experiencia podemos notar sobre todo dos aspectos. El primero es el tiempo. Los pensamientos del mundo al principio son atractivos, pero después pierden brillo y dejan vacíos, descontentos, así. Los pensamientos de Dios, por el contrario, suscitan al principio cierta resistencia, estas cosas de los santos. Pero cuando se los acoge, traen una paz desconocida que dura en el tiempo. Este es entonces el otro aspecto, el punto de llegada de los pensamientos. Al principio la situación no parece tan clara. Hay un desarrollo del discernimiento. Entendemos que es el bien para nosotros, no de forma abstracta, general, sino en el recorrido de nuestra vida. En las reglas para el discernimiento, fruto de esta experiencia fundamental, Ignacio pone una premisa importante que ayuda a comprender este proceso. En las personas que pasan de un pecado mortal al otro, acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas, el buen espíritu actúa de modo contrario, estimulándolos y haciéndoles que les remuerda la conciencia por el juicio recto de la razón. Esto no está bien. Hay una historia que precede a quien discierne, una historia que es indispensable conocer, porque el discernimiento no es una especie de oráculo o de fatalismo o una cuestión de laboratorio, no. Como echar a suerte dos posibilidades.
Las grandes preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho ya un tramo del camino. Y es a ese recorrido que debemos volver para entender qué estamos buscando. En la vida se recorre un poco de camino y después uno se pregunta, ¿por qué camino en esta dirección? ¿Qué estoy buscando? Ahí está el discernimiento. La lectura, disculpe, no es fácil por el sol. Ignacio, cuando estaba herido en la casa paterna, no pensaba precisamente en Dios o en cómo reformar su vida. Él hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, que le muestra una inversión curiosa. Las cosas a primera vista atractivas lo dejan decepcionado, y en otras, menos brillantes, siente una paz que dura en el tiempo. También nosotros tenemos esta experiencia. A veces comenzamos a pensar en algo y después permanecemos decepcionados. En cambio, realizamos una obra de caridad y sentimos algo de felicidad, un pensamiento bueno que nos lleva a la alegría. Él, Ignacio, hace su primera experiencia de Dios escuchando su propio corazón, algo que también nosotros debemos aprender, que le muestra una inversión curiosa, como dije. Para saber lo que tiene que hacer, qué decisión tiene que tomar. O tenemos que tomar, debemos escuchar nuestro corazón. Nosotros escuchamos la televisión, el teléfono. Pero te pregunto, ¿sabes escuchar tu propio corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Satisfecho? ¿Triste? ¿Busca algo? Para tomar buenas decisiones hay que escuchar el propio corazón. Por esto, Ignacio sugerirá leer la vida de los santos, porque muestran de forma narrativa y comprensible el estilo de Dios en la vida de personas no muy diferentes de nosotros. Sus acciones hablan a las nuestras y nos ayudan a comprender el significado. En este episodio de los sentimientos que tenía Ignacio cuando leía, podemos reconocer otro aspecto importante del discernimiento que ya mencionamos la vez pasada. Hay una aparente casualidad en los acontecimientos de la vida. Todo parece nacer de un banal contratiempo. No había libros de caballería, sino solo vida de santos. Un contratiempo que, sin embargo, encierra un posible punto de inflexión. Tan solo después de algún tiempo, Ignacio se dará cuenta y en este momento le dedicará toda su atención. Escuchen bien. Dios trabaja a través de los eventos no programables. No de casualidad, no. De casualidad encontré a esta persona. No era programado. Y también en los contratiempos. Yo tenía que hacer un paseo y tengo un problema en el pie. Un contratiempo. ¿Qué te dice Dios, la vida? Lo hemos visto también en un pasaje del Evangelio de Mateo. Un hombre que está arando un campo se encuentra casualmente con un tesoro enterrado, una situación completamente inesperada, pero lo importante es que lo reconoce como el golpe de suerte de su vida y decide en consecuencia, vende todo y compra ese campo. Muchas veces las cosas inesperadas.
Ahí te está hablando Dios o el diablo, alguien te está hablando. ¿Cómo reacciono yo frente a las cuestiones inesperadas? Permanezco tranquilo, en casa, y llega la suegra. ¿Cómo reacciona con la suegra? ¿Tiene algo bueno o otra cosa dentro? Yo estaba trabajando en la oficina, bien, y viene mi compañero a decirme que tiene necesidad de dinero. ¿Cómo reacciono yo? Hay que ver qué sucede cuando hay algo que no nos esperábamos. ¿Cómo se mueve nuestro corazón? El discernimiento es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables, como fue para Ignacio la herida en la pierna. De estas pueden hacer un encuentro que cambia la vida para siempre, como en el caso de Ignacio. Nace algo que te hace mejorar. Estén atentos. El hilo conductor es lo inesperado. Que el Señor nos ayude a sentir en nuestro corazón, a ver cuándo es Él que actúa y cuándo no. Cuando no es Él es otra cosa. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra reflexión sobre el discernimiento y para esto puede ayudarnos el ejemplo concreto de un santo, Ignacio de Loyola. Cuando Ignacio estaba convaleciente después de haber sido herido en una pierna durante una batalla, se dedicó a leer. Él hubiera preferido las historias de caballería, pero en su casa solo había libros de santos. Sin embargo, leyendo sus relatos, conociendo figuras como la de San Francisco y Santo Domingo, sintió que el estilo de Dios lo atraía y lo invitaba a cambiar de vida. Durante este tiempo, Ignacio fue descubriendo que en su interior había una alternancia de pensamientos. Cuando pensaba en las cosas del mundo se sentía fascinado, pero después todo eso lo dejaba vacío. En cambio, cuando pensaba en las cosas de Dios, aunque al principio le suscitaba cierta resistencia, finalmente experimentaba una profunda paz y alegría. Por eso San Ignacio lo recomendaba leer las vidas de santos, porque nos ayudan a ver cómo actúa Dios en nuestra propia existencia y en nuestra historia concreta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que nos envíe su Espíritu para que nos ayude a discernir y a reconocer su presencia, aún en las situaciones imprevistas y dolorosas de nuestra vida, como fue para San Ignacio el tiempo de la convalecencia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.